Amados hermanos de este grupo edificados en la palabra, paz a vosotros. Les saluda su hermana en Cristo, Enedina Ayala, desde Honduras. Y en esta tercera semana, meditando sobre la carta que envió Pablo a los Efesios, esta epístola que nos da un mensaje muy claro y muy reflexivo para nuestra vida espiritual. El camino del creyente cristiano, que es el subtema que llevamos. Hoy nos vamos a ocupar de el creyente debe caminar quitándose las vestiduras del hombre anterior. Y qué importante que veamos este tema porque nos permite darnos cuenta que posiblemente tenemos cosas apegadas a esa mujer o a ese hombre antiguo que debemos aprender a desecharlas continuamente. Pero antes de continuar, quiero pedirle que me acompañe y que vengamos en oración delante de nuestro Creador. Si usted puede hacerlo de rodillas, entonces acompáñeme de rodillas. Si no, pues oremos juntos, uniendo nuestras mentes y nuestros corazones, pidiendo a nuestro Creador para que sea Él el que nos dé el mensaje en este momento, a través de su Espíritu. Oremos. Padre Celestial, aquí estamos delante de ti, mi Dios. Siempre hay mucho por qué agradecerte. En medio de todas las situaciones, tu luz, tu amor, tu misericordia y tu guía se muestran a nuestro alrededor. Gracias por hacernos sentir ese abrazo de consuelo, de esperanza, de fortaleza, de meditación y de reflexión. Gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida y por aquellos que pones a nuestro alrededor también para que nos acompañen. Muchas veces, mi Dios, en nuestra manera humana de ser, renegamos tanto, incluso de las personas que nos rodean. Y renegamos de todo lo que tú nos has dado como una bendición. Y por eso es necesario rogarte que nos perdones, que nos guíes, que nos lleves siempre de la mano, pero que nuestro corazón, nuestra mente se vuelvan blandas a tu palabra. Y que así seamos hacedores de tu voluntad. Y que podamos poner en acción cada uno de los consejos que tú nos das. Porque nos conoces, mi Dios, y tú sabes cuánta rebeldía hay en nosotros. Pero es necesario que todo eso vaya desapareciendo y que vayamos creciendo como hijos, como hijas tuyas. Y que hagamos todo aquello que brilla en nosotros, en este mundo lleno de tinieblas. Que es tu Hijo el que brilla en nuestra vida cuando lo ponemos en práctica, cuando hacemos y también accionamos conforme al consejo que tú nos das en la Biblia. Toma el control de todo, mi Dios. Haz todo conforme a tu santa y gloriosa voluntad. Haznos dóciles y bendice la vida de cada uno que esté escuchando este mensaje, mi Dios. Y que sea todo conforme a lo que a ti te agrada. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, para este mensaje tenemos como texto bíblico base Efesios capítulo 4, versículo 25 al 32, el cual dice lo siguiente: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellado para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería,
maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. El mensaje de Pablo es muy claro y nos escribe en este mensaje en esta carta que mandó a Éfeso, con claridad. Nos muestra una vida de transformación de un cristiano que era antes mundano, pagano, pero que hoy debe tener una actitud de transformación que muestre la diferencia, que muestre que ha tomado esto como algo, como un principio de vida permanente. Porque ser obediente, estar continuamente en santificación, ser coherente entre lo que decimos y lo que hacemos, es el resultado de haber sido llamados por gracia, de andar en un rumbo distinto al que antes caminábamos. No tiene sentido que digamos que somos creyentes y que continuemos con esa vestidura antigua, que Pablo la usa como un lenguaje simbólico para enseñarnos que debemos despojarnos de esas prácticas, actitudes y conductas que no pertenecen a Dios. Y ahí mismo en Efesios 4:22 dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Muchos creen que vivir esa vida es bueno, se disfruta, y muchos creen que cuando ya somos creyentes y somos cristianos, dejamos de disfrutar la vida. Pero no se dan cuenta que están llenos de amargura, llenos de tristeza, llenos de problemas, llenos de tantas cosas, que esa no es vida. Eso no tiene sentido que lo continuemos haciendo. Vestirse de un nuevo hombre que está creado conforme a Dios en justicia y santidad, eso es lo que Dios quiere que hagamos. Él nos quiere dar las nuevas vestiduras porque no podemos nosotros por nuestra cuenta podérnoslas poner, pero Él lo hace por nosotros. Pero, ¿por qué nos da el consejo? Para que nosotros estemos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Ahí mismo el versículo 23 y 24 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Realmente debemos creer que lo que Cristo dice lo va a cumplir? Que si Él dice que seremos nuevas criaturas, que solo nos dejemos guiar por Él. Y el 24 dice, vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. La Biblia nos revela cómo tenemos que ser. Y así como cuando nosotros vamos a salir a la calle y no nos gusta andar con la ropa sucia, rota, vieja, nos da pena, también como cristianos debemos vestirnos de una manera que dé testimonio del Evangelio de Cristo que nos guía, que nos ha tomado y que nos ha transformado. Porque nos da el consejo claro. Y dice que antes teníamos la vestidura de la mentira. Efesios 4:25, por lo cual desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Esa mentira a la que hemos estado habituados, eso no pertenece al nuevo hombre, a la nueva mujer. Eso era para aquel hombre o aquella mujer anterior gobernado por el pecado. Pero como creyentes debemos aprender a vivir en la verdad, porque ahora somos miembros del cuerpo de Cristo. Cristo jamás ha dicho una mentira, jamás, nunca, santo, justo y perfecto. Y si nosotros somos parte de ese cuerpo, ¿cómo podemos estar haciendo lo contrario? Y la verdad no es solo la palabra, sino la integridad. Ser, pensar y sentir una misma cosa.
Romanos 9:1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, lo dice Pablo. Mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos algo, ¿qué siente nuestra conciencia? ¿Es la verdad lo que estamos hablando? Y lo que sale de nuestra boca, ¿realmente es para comunión, para testificar que Dios es el que guía nuestra vida, que Cristo tiene el control de todo lo que somos? Y eso es muy importante que lo meditemos, porque ahí es el secreto de que de verdad seamos íntegros. También nos dice que nos quitemos esa vestidura del enojo. Dice, airaos, pero no pequéis. Y hasta nos da el consejo de que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Y algunos dicen, ay, pero entonces nos podemos enojar. Porque Pablo dice que lo que tenemos que hacer es no acostarnos a dormir enojados. Pues él no está legitimando la ira carnal, el enojo humano, sino que nos hace una advertencia. No debemos permitir el enojo, pero si por alguna razón no pudimos dejar de sentirlo, no debemos dejar que ese enojo gobierne nuestro corazón. No debemos prolongarlo porque le estamos dando lugar al diablo. ¿Qué sale del enojo? Si este rompe la comunión con Dios, rompe la comunión en el hogar, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, en todo el ambiente donde usted convive, el enojo se vuelve un enemigo. Y entonces, ¿por qué le vamos a dar lugar? Dice Salmos 4:4, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón, estando en vuestra cama y callad. Mire, nos hace reflexionar de por qué me enojé y realmente me quité eso de mi corazón. Proverbio 29:11 dice que el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin lo sosiega. Entonces no podemos dar lugar y al siguiente día volvemos a encontrar las mismas cosas y otra vez estamos enojados. Eso no tiene sentido. Eso no es quitarse el enojo. Eso es maquillarlo. Pero eso hace eco y genera situaciones que se vuelven permanentes. Nos llenamos de amarguras si estamos continuamente recordando cosas negativas. Santiago 1:19-20 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Qué importante. Sí, Jesús nos dejó un consejo claro y dijo que debemos de seguir la justicia de Dios, el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Pero a veces nos peleamos y nos enojamos y perdemos la justicia por las añadiduras. Es que me quitó esto, me quitó aquello y empezamos a armar conflictos. Pero el hombre sabio resuelve conflictos y lo hace con prontitud. Y lo hace en santidad porque busca armonía, busca crecimiento, busca unidad. ¿Qué estamos cultivando con nuestro continuo accionar, con todo lo que hacemos, sentimos, pensamos y actuamos? Y también nos habla de una vestidura de robo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Y a lo mejor podemos decir, no, pero yo sí nunca he robado. Pero debemos entender que cuando hablamos de esto hay tanto, que en lo que podemos profundizar. Puede ser incluso en el trabajo, en las cosas que estamos continuamente queriendo ganarnos un sueldo sin hacer nada. Proverbios 10:2 dice, los tesoros de maldad no serán de provecho.
¿Y qué es maldad? Todo aquello que va en contra de lo que Dios enseña. Los principios de Cristo rigen nuestra vida. Y si Él no lo aprueba, entonces no es algo que sea bueno. Dice Primera de Tesalonicenses 4, 11 y 12, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Muy bonito el consejo. Hay que trabajar, hay que ser diligente, hay que actuar, porque si estamos comiéndonos algo sin trabajarlo, estamos robando. Porque ser honrado para con los de afuera, entonces eso significa que en todo espacio y en todo momento debemos actuar conforme al llamado que hemos recibido. Somos cristianos. Y dice Hechos 20:35 que más bienaventurado es dar que recibir. Dios quiere que nosotros estemos preparados para dar todo tipo de cosas. A veces incluso robamos tiempo. Estamos perdiendo el tiempo, no estamos haciendo nada con él. ¿Para qué es que Dios nos ha dado tiempo? Sino para que lo aprovechemos. Para que estemos continuamente edificándonos y también llevando un mensaje a aquellos que están a nuestro alrededor. Pablo nos presenta aquí una transformación radical. Del robo al trabajo honesto. También de una vida que roba a una vida honesta. Como creyentes, no es solo dejar el pecado. O mejor dicho, no debemos dejar de ver en cada detalle para que no pequemos continuamente. Puede ser que hay cosas que estemos pensando que no son pecado, pero sí lo son. Si nos está llamando a tener una vida productiva, a vivir en trabajo digno que glorifica a Dios, y que eso es parte de sostener este testimonio de creyentes. Y puede ser que en algún momento no haya relacionado mi trabajo, mi esfuerzo allá, con una vida cristiana. Es que somos integrales. Donde estamos, lo que hacemos, lo que vivimos, lo que actuamos, lo que pensamos, todo es conforme a aquel que nos ha llamado, a Cristo. Y nos dice también que tengamos mucho cuidado con las palabras inútiles. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, dice Efesios 4:29. No tenemos que andar hablando solo porque sí. Es ser ociosos también. Y dice Mateo 12:36-37, mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Así tiene que ver mucho lo que decimos continuamente. Las palabras no pueden ser inútiles. Muchos dicen que las palabras se las lleva el viento. Ningún viento se las lleva. Quedan ahí para hacer evidencia de lo que estamos hablando permanentemente. Por ellas seremos justificados porque las palabras son aquello que tenemos en nuestro corazón saliendo por nuestra boca. Proverbios 18:21 dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. ¿Qué es lo que estamos haciendo con nuestra lengua? Y Colosenses 4:6 dice que sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal. Debe haber sabor de Cristo en nuestras palabras. Y así, entonces, vamos a decir lo que dice Salmo 19:14, sean gratos los dichos de mi boca delante de ti, oh Jehová. Pero no podemos decir palabras vanas, hirientes, impuras, que pertenecen a una vida alejada de Cristo. Si tenemos el carácter conforme a Jesús, entonces nuestras palabras edifican, ayudan, sostienen, dan esperanza, dan aliento, fortalecen, acompañan.
Y no vamos a estar así hablando cualquier cosa. También nos habla de una vestidura de oposición contra el Espíritu. Porque dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, Efesios 4:30. ¿Qué es contristar al Espíritu Santo de Dios? Dice Isaías 63:10, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu. Hablando del pueblo de Israel que nos lo dejó como ejemplo, porque ellos que se esmeraban mucho en obedecer, caían en estas situaciones. Ahora imagínese cómo yo puedo criticarlos a ellos si no me esmero como ellos se esmeraban. Dios se mostraba continuamente para abrazarlos, para acompañarlos, para guiarlos. También lo hace con nosotros. Y ellos fueron rebeldes. ¿Y nosotros cuánta rebeldía tendremos? Por eso nos hace el llamado de atención. Y dice Primera de Tesalonicenses 5:19, no apaguéis el espíritu. Es muy peligroso que no meditemos siempre en nuestra forma de actuar, de vivir, de obedecer también. Porque Romanos 8:14 dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Y qué es ser guiados por el Espíritu de Dios? Hacer lo que Cristo hizo aquí en la tierra como ejemplo para nosotros y hace continuamente produciendo eso en nuestro corazón. Y por eso Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque no es lo que yo quiero, no es lo que a mí me gusta, es lo que Dios quiere, es lo que Jesús dijo, es lo que Jesús obedeció. El Espíritu Santo nos guía hacia la obediencia, a esa sana comunión de los unos con los otros, a ese continuo crecimiento, a ese avance permanente donde dejamos esas viejas actitudes. Pero puede ser que nos estemos arraigando. Puede ser que yo esté hablando aquí, pero arraigada a esas actitudes antiguas. Pero la vida cristiana es una caminata donde debemos avanzar y no regresarnos ni detenernos, sino que con la dirección de Cristo, quien nos guía y nos lleva de la mano a través de su palabra, debemos caminar y caminar siempre. No debemos detenernos. Y nos hace la advertencia que nos quitemos todas esas cosas, esa vestidura de cosas malas. Dice Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, porque una cosa lleva a la otra. Si nos enojamos y lo guardamos, eso produce amargura, eso produce ira, gritería, maledicencia, todo se vuelve hostil, un ambiente desagradable. Hebreos 12:15 dice que no brote alguna raíz de amargura. Puede ser que ahí arraigada esté pegada una raíz de amargura y eso esté generando situaciones de depresión, de cansancio, de estrés por cosas del pasado. Eso no tiene sentido. Eso ya Cristo nos ha perdonado y debemos nosotros perdonar también para que se vaya todo eso de nuestra vida. Y ahí, así como Cristo nos ha tomado, nos ha perdonado y nos ha hablado con palabras amables, amorosas, también nosotros debemos hacerlo para con aquellos que están a nuestro alrededor. Incluso si nos ofenden, también debemos estar dispuestos a mostrarlo. Dice Proverbios 15:1, ¿verdad? Que la blanda respuesta quita la ira. Y Colosenses 3:8, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia. Entonces, si alguien está haciéndonos cosas negativas, hablándonos mal, actuando mal contra nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Producir lo mismo que aquel produce? ¿O producir Cristo en nuestra vida? Romanos 12:17 al 19 dice, no paguéis a nadie mal por mal,
procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. El mensaje es claro y es bonito y nos da tranquilidad y nos llena de paz, de amor, de gozo, de paciencia, de benignidad. ¿No es eso lo más bonito y lo que busca todo ser humano? Si lo tenemos, solo necesitamos dejarlo saltar, dejarlo reproducir en nuestra vida. No importa lo que nos estén haciendo, nosotros siempre debemos buscar tener paz con aquellos, llevarles amor, porque a lo mejor aquel que está actuando mal es porque tiene un corazón lleno de resentimiento, lleno de sufrimiento, lleno de cosas que no puede sacarlas o quitárselas. Entonces hay que mostrarle que Cristo sana, que Cristo limpia, que Cristo quita todo eso. Y así nuestras buenas actitudes también se van a contagiar. Por eso es necesario que nosotros renunciemos a todo esto negativo de una forma total. Que siempre avancemos y crezcamos, que no retrocedamos nunca. Porque los hijos de Dios, el pueblo de Dios, no retrocede, sino que siempre refleja el carácter santo de Dios en crecimiento constante. Y por eso nos dice que nos pongamos una vestidura de hombre nuevo, de hombre distinto, de mujer distinta. Efesios 4:32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¡Qué bonito! Porque eso es lo que Cristo hace con nosotros y quiere que nosotros mostremos hacia aquellos que nos rodean. Colosenses 3:12 y 13 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos, unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Cómo lo perdonó Cristo a usted? ¿Cómo me perdonó Cristo a mí? ¿Me lo merecía? ¿Lo hizo porque realmente yo sí soy alguien que debe estar abrazada por Cristo y debe hacer cosas buenas? No, no fue así. Yo era la persona que menos lo merecía, pero Él quiso hacerlo. Y entonces aquellos que nos rodean, ¿cuánto lo merecen? Posiblemente no, pero eso no nos toca a nosotros decirlo, si sí o si no. De eso se encarga Cristo. Eso no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es amar, mostrar esa misericordia, esa benignidad, esa humildad, esa mansedumbre y esa paciencia. Mostrar a Cristo. Por eso Pedro le pregunta en Mateo 18, 21 y 22, dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Mire la pregunta. Aquel que peca contra mí, eso significa que el mismo Pedro tenía personas que a lo mejor lo atacaban, lo injuriaban, posiblemente lo trataban mal. Y le pregunta: ¿hasta 7? ¿Pero qué le dijo Jesús? No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué tan dispuestos estamos a contar las 70 veces 7 por cada ofensa que nos hacen y que llegamos nosotros amables, dispuestos? Es que muchos dicen: yo no soy tonto, yo no soy tonta. ¿Yo por qué tengo que estar ahí de dundo? No, es que no se trata de ser dundo, se trata de ser Cristo. Es que no es tontería, es que eso es amor. Es que eso es paz para su corazón, es que eso es tranquilidad, es que eso le da a usted una vida tan llena de Cristo, de lo bueno, que vale la pena.
Yo creo que eso no tiene precio. Y por eso dice Lucas 6:36, sed misericordioso, como vuestro Padre es misericordioso, si es que Él nos llena de todo eso. ¿Por qué no darlo a los demás? Aquel ya tiene muchas cosas negativas, mucho mundo. Entonces hay que llevarle a Cristo. Y por eso nos dice el mismo Pablo en 2 Corintios 5:17 que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Muestre esa nueva criatura para que aquellos también quieran ser una nueva criatura. Pero si aquel da pelea y yo le muestro la misma pelea que Cristo, va a querer ver en mí, o sea, ¿cómo va a poder ver en mí a Cristo, mejor dicho? El hombre nuevo, la mujer nueva, vive conforme al ejemplo que Jesús dejó. Debemos vivir conforme a sus principios y debemos evidenciar de que hemos sido perdonados, perdonando a aquellos que están a nuestro alrededor, llenándonos de benignidad, de misericordia, eso que identifica directamente a Cristo. Esa humildad que solo Cristo puede tener y solo Él puede producir en nuestra vida, porque a lo mejor usted diga, pero es que ¿cómo yo lo voy a hacer? Usted no puede, yo no puedo. Pero Cristo en usted y Cristo en mí sí lo puede hacer, porque Él es capaz de hacerlo todo. Y no podemos nosotros estar diciendo que somos de Cristo y vivir con esas vestiduras que están apestosas, que están viejas, que están rotas y que nos destruyen. El hombre nuevo vive en vida nueva, vive en Cristo, apartándose continuamente de este mundo de tinieblas. Y sí, estamos aquí, y sí, muchas veces nos equivocamos, y es cierto, hay cuantas cosas negativas en nosotros, pero es que somos nosotros, y seguimos siendo tan humanos, y seguimos siendo yo, Enedina, y no se trata de eso. Se trata de buscar cada día ser sostenidos por la gracia de Dios en fidelidad a su palabra, en mostrarnos y en estar dóciles, deseosos de vivir conforme a lo que a Él le agrada, de ser Cristo, de ser parte de su cuerpo. Y eso nos da coherencia entre lo que decimos, entre lo que hacemos y en vivir en fe. Porque una vida de apariencias y una vida dividida no tiene sentido, porque cuando Cristo venga, ¿qué le va a decir? Que se quite de ahí, y usted siendo cristiano o yo siendo cristiana a medias, sería una carga en este mundo, mostrando una cara que no existe. El testimonio debe ser primero ante Dios, porque Él lo sabe todo, y después Él se encargará de mostrarlo ante los hombres. Mientras tanto, nuestro mensaje de hoy es quitarnos esas vestiduras del hombre anterior, mostrar de día en día esa decisión de ser sostenidos por la palabra de Dios, de obedecer a Cristo, de imitarlo, de seguir sus huellas, de seguir sus pasos. De lo demás se encarga Dios. La obediencia, el deseo, el anhelo, el amor que debemos mostrar a Cristo, eso no es todo en nuestra vida como creyentes. Y esperando que este mensaje quede en su mente, en su corazón, y que lo pongamos en práctica continuamente, agradezco el tiempo de haber escuchado y que sea el Señor el que produzca bendición a través de su palabra en su vida, en mi vida y en la vida de todos aquellos que escuchan este mensaje. Que el Señor Todopoderoso guíe su casa, su familia, y que esté siempre acompañándole. Estuvo con ustedes su hermana en Cristo, Enedina Ayala, desde Honduras, y paz a vosotros.